por conectarse en este momento. Estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 31 aniversario de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, y se encuentran presentes pues maestros, docentes, administrativos y alumnos. Nos da muchísimo gusto tener al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano en este día, dentro de las actividades que presentamos esta semana. Y bueno, en este momento vamos a escuchar al doctor compartir sus comentarios en relación al libro Control de Convencionalidad, efecto expansivo de protección de derechos humanos. Y bueno, pues es uno de los libros de la colección que tenemos, y bueno, lo ven ahí en la pantalla. Vamos a leer un poco la reseña del doctor Martínez Lascano, coordinador del libro, que lo tienen ahí en la pantalla. Y bueno, pues es profesor de tiempo completo en la Universidad de Chiapas, investigador de Derecho Público, doctor en Derecho Público, investigador nacional, es Nico Nasib, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, CAPL, vicepresidente de investigaciones de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y director de la revista Primera Instancia, autor de diversos libros y artículos en 30 años de trayectoria profesional. También ofrece varios de sus servicios, ¿verdad?, académicos en la página web de la revista Primera Instancia, como congresos gratuitos para público en general interesados en temas de derechos humanos. Y bueno, se transmiten por plataformas digitales, Facebook, y bueno, pues hay un link en la página donde se pueden consultar dichos videos. La biblioteca jurídica. También se ofrecen cursos disciplinarios, números semestrales de la revista Primera Instancia, consulta y descarga de libros electrónicos, en donde se encuentra el día de hoy el libro que se va a presentar. Y bueno, pues, ¿qué otra cosa nos queda decir en este breve tiempo? Que bueno, pues indiscutible profesor de abogados que conforman CAPL, entre los que nos encontramos la doctora Berenice, el doctor Ana y su servidora, y pues muchísimo gusto nos da estar en ese colegio. Y pues damos el índice del libro que va a presentar el día de hoy el doctor, lo dejamos pues en pantalla, y pues el micrófono es suyo, doctor. Lo escuchamos con mucho interés y mucho gusto por estar pues presente, y también los profesores que nos acompañan, que están conectados en este momento de diversas partes de la República. Bienvenidos y muchas gracias. El micrófono es suyo, doctor. Gracias. Buenos días. Para mí es un honor estar en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, desde luego en un cumpleaños más, en el 31 de este programa educativo, y entonces para mí es, como dije, un honor haber sido invitado para compartir algunas ideas, algunas cuestiones que se ven reflejados en el libro que se presenta, que es parte de la colección de abogados procesalistas latinoamericanos. Ya vamos en el número 16, pero siempre es bueno, de una u otra manera, ir difundiendo los derechos humanos. Quiero decir que este libro es una obra colectiva. Se denomina obra colectiva cuando hay varios autores. Desde luego siempre tiene que haber 1, 2 o 3 coordinadores que se reúnan para hacer las invitaciones, un comité editorial para revisar los trabajos, hacer observaciones, aceptar o desechar en su momento los artículos. Entonces hay un proceso de editorial donde se establece la importancia o relevancia del tema, la claridad del enfoque temático y algunos otros puntos que considero que deben de saber, sobre todo los estudiantes de Derecho. Cuando yo estudiaba la licenciatura, pues era poco conocido que había posibilidades de investigar. Entiéndase por investigar, reunir información sobre un tema específico, sistematizarlo y presentarlo con ideas propias
pero no quiere decir que uno va a partir de cero, sino que la educación, el conocimiento está en constante evolución y son como relevos o matices de lo que otros autores han planteado. Siempre hay algo novedoso en cualquier libro. En este libro, que está coordinado por el profesor Hugo Carrasco Sobre, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su servidor, participan la maestra Meli Martínez Hernández, de la Universidad Autónoma de Chiapas, sobre parámetros de protección en casos convencionales de custodia de familia, el control de convencionalidad y el valor de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana, Julio Martín Fernández Huaranca. También tenemos la participación de destacados profesores de la Universidad de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Blanca Torres Espinosa, Sara Berenice Horta Flores, Carlos Ernesto Artudia Hernández. Ellos tocan el tema sobre el derecho convencional a la cultura indígena en referencia al estado de San Luis Potosí. Heider Miranda Bonilla, de Costa Rica, habla sobre la protección convencional a los adultos mayores y una buena gestión judicial como estándar convencional de tutela judicial efectiva, por Francisco Martín Flores. Él es de Argentina. Y de Colombia, el doctor Jaime Cubides Cárdenas, con la doctora Fernanda Navas Camargo, Laura Milena y Diana Ortiz, tocan el tema del control de convencionalidad al Estado convencional en América Latina. Bueno, es un libro que recomiendo mucho porque realmente tiene información muy importante, actualizada. Nosotros le llamamos el estado del arte, o como le llama el CONACYT, la frontera del conocimiento, que es lo más avanzado en algún campo del derecho, y me atrevo a decir que en el campo del derecho lo más avanzado es el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es como un tema muy abstracto cuando hablamos de control difuso de convencionalidad, pero se puede resumir en que significa protección de derechos humanos. Es decir, eso es lo que es el control difuso de convencionalidad, es la protección a los derechos humanos. El derecho es un producto cultural, entonces depende mucho de la cultura de los pueblos, de los estados, de las naciones. Entiéndase por cultura la forma de cómo nos comportamos, cómo convivimos, qué valores aceptamos, qué situaciones no, etc. Y entonces esto hace que determinadas situaciones, por ejemplo el aborto, en algunos países se sancione, en algunos países se proteja a la mujer, pero esto no es matemático, sino que depende de la cultura. No podemos tener una fórmula para encontrar la verdad en cada caso, pero sí tenemos algunos principios fundamentales que nos deben de llevar a la respuesta. Y estos principios fundamentales hoy son los derechos humanos. Y estos derechos humanos, que generalmente se dice que son aquellos que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser humanos, es decir, son derechos de especie. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que los derechos humanos sirven para protegernos de los propios seres humanos. Hoy también en día, no solamente para proteger al ser humano del ser humano, sino también para proteger al medio ambiente, al propio planeta, inclusive a generaciones que todavía no han nacido, a futuras generaciones. Eso es lo que son los derechos humanos. Y podríamos decir que son una utopía, entiéndase por utopía una idea ahí no muy concreta, pero es una ruta, es un rumbo a seguir. Voy a esquematizar algo sobre la presentación que voy a hacer rápidamente para tratar de transmitir más claramente lo que es el control difuso de convencionalidad. Bueno, ¿qué es el control difuso de convencionalidad?
el control difuso de convencionalidades de oficio, quiénes están obligados a realizar el control difuso de convencionalidad, cómo se realiza el control difuso de convencionalidad y si la norma nacional es más protectora que la norma convencional, ¿cuál debe aplicarse? Estas son las preguntas fundamentales que en el capítulo que participo trato de dar respuesta. Bueno, antes que nada hay que decir que México es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos se celebró desde 1969, es decir, cuando el hombre llegó a la luna, y entró en vigencia en 1978. Y resulta que pues hay que estudiar la convención, porque la Convención Americana o Interamericana de Derechos Humanos, de una u otra manera, es un documento que debe aplicarse de manera directa a todos los estados que aceptan y que suscriben la convención. Y para comprender su estudio, hay que analizarlo y dividirlo como cualquier campo del derecho, en la parte sustantiva y la parte orgánica. En la parte sustantiva tenemos el catálogo de derechos y libertades, que son, por un lado, derechos para las personas y por otro lado, obligaciones para los estados. Y esto es muy importante porque si nosotros hablamos que la soberanía reside en el pueblo, en el momento en que México suscribe la convención, igual que todos los demás países, automáticamente le está otorgando más derechos y libertades al pueblo o a la población y más obligaciones a los estados. Entonces se puede decir jurídicamente que lo que hace la convención es fortalecer la soberanía, porque recuerden que la soberanía reside en el pueblo. Ahora, la parte sustantiva, que son el catálogo de derechos humanos, sobre todo los derechos civiles y políticos que están desarrollados claramente en la convención, como puede ser la libertad de expresión, la libertad de culto religioso, la libertad de reunión, el derecho a la propiedad, etcétera, están catalogados del artículo 3 al 25. Y únicamente el artículo 26 habla de los derechos económicos, sociales y culturales, pero no dice qué derechos están dentro de esta categoría. Esto lo ha venido diciendo la Corte Interamericana a través de sus sentencias. Entonces, la parte sustantiva, y esto es muy importante, la parte sustantiva es de aplicación directa. Los estados, en el segundo artículo de la Convención, que no es exclusiva de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino que es para casi todas las convenciones o pactos internacionales, es que los estados parte se obligan a adoptar. ¿Qué significa adoptar? Pues adoptar es hacer suyo lo que no le pertenece o lo que no se originó en uno mismo. Por ejemplo, cuando una persona adopta a un niño, a una niña, no es el padre biológico, pero se convierte en el padre civil. Entonces, México, al suscribir el pacto de San José, que así también se le conoce, hace suya esas normas, como si se hubieran creado en México. Pero además, tiene una obligación los estados parte, que deben adecuar su sistema normativo conforme a las directrices que establece la convención. Y entonces tiene un efecto de aplicación directa y aparte depurativo, porque expulsa o deja de aplicar o interpreta conforme a la convención las normas que sean contrarias a la convención. Cuando Sergio García Ramírez habló del control de convencionalidad, dijo en una metáfora o una analogía más bien que los tribunales constitucionales hacían control de constitucionalidad y la Corte hacía control de convencionalidad. Y entonces todos los estados deben de hacer un control de convencionalidad de las normas que sean contrarias a la convención. Esto se conoce como efecto útil.
El efecto útil significa que ninguna norma puede mermar la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esto también se da porque hay un convenio internacional que es el Convenio de Viena sobre tratados, que es un tratado sobre cómo deben ser los tratados. Ya en el artículo 27 de esa convención se dice que ningún Estado puede invocar normas nacionales para desconocer normas de los tratados. Y ahora viene la otra parte, la parte orgánica. La parte orgánica que significa que una vez suscribiendo la convención, no solamente se crean derechos y obligaciones para los estados y para las personas, sino que también se crean órganos que supervisen el cumplimiento de esos deberes, de esas obligaciones, y esa es la parte orgánica, que en el sistema interamericano al cual pertenece México, en el continente, pues los sistemas o las instituciones, perdón, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso también hace que exista un proceso. Hay un órgano jurisdiccional y entonces algunos hablan del amparo interamericano. ¿Qué es el amparo interamericano? Pues aquel que se promueve ante la Corte Interamericana para defender derechos y libertades establecidos en la Convención. Entonces, esta distinción de parte sustantiva y parte orgánica es muy importante, porque la parte sustantiva es de aplicación directa, mientras que la parte orgánica es de aplicación subsidiaria, complementaria. ¿Qué significa? Que primero el Estado tiene el deber de cuidar y de manera eficaz proteger los derechos humanos. Si el Estado no logra hacerlo una vez agotando todos los medios de defensa, pues entonces se irá al sistema interamericano. Algunos hablan de protección multinivel de los derechos humanos. Y aquí también es bien importante decir que la Convención, igual que muchos instrumentos, han convertido al ser humano en sujeto de derecho internacional. Bueno, actualmente 20 estados de América aceptan no solamente la convención, porque hay que aceptar la convención y aparte hay que aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Solamente 20 estados de 35 que son los estados que componen la OEA. El control difuso de convencionalidad, entonces, es un instrumento para privilegiar la protección de los derechos humanos. Esta protección se debe hacer en situaciones concretas, a través de dos principios fundamentales. El principio pro homine, que quiere decir la mejor protección posible o el menor perjuicio. Eso lo tenemos en México en el artículo 1 constitucional y sustentado en el principio de efecto útil al que hace rato he mencionado. Ahora, el control difuso de convencionalidad no es algo que podríamos decir que no esté en la convención. De hecho, está en la convención en el artículo 2, en el que se tiene que adoptar y adecuar el sistema normativo nacional, pero la interpretación ha ido, que se ha hecho la Corte Interamericana, ha ido creando una evolución de los parámetros del control de convencionalidad. En el 2003, pues nace a través de un voto concurrente de Celio García Ramírez el concepto control de convencionalidad. Pero nada más cuando él habla sobre lo que significa el control de convencionalidad que realiza la Corte Interamericana. Sin embargo, en el 2006, en un caso contra Chile, se establece el control difuso de convencionalidad. Aquí es bien importante decir que la Corte Interamericana es un órgano colegiado, está integrado por 7 jueces. Entonces toma las decisiones por votos. Cuando alguien en determinado momento no está de acuerdo por las razones de la mayoría, pues emite un voto ya sea disidente o ya sea concurrente, ¿no? Y entonces en el control de convencionalidad
el concepto nace con una idea de un voto concurrente. Pero en el nacimiento no solamente se habla de que lo debe ejercer la Corte Interamericana, o es lo que hace, sino ahora convierte a todos los jueces en jueces interamericanos, porque dice que el control difuso quiere decir algo indeterminado, algo que no se sabe exactamente cuál es el número, porque podríamos decir cuántos jueces hay en México, jueces municipales, jueces civiles, jueces de primera instancia, magistrados, órganos federales, la corte, etcétera. Es un número indeterminado y entonces por eso se llama control difuso. Ese control difuso de convencionalidad se vuelve una exigencia. Y aquí es bien importante, otro ingrediente, no solamente es difuso, sino es de oficio. Es decir, aunque las partes no lo invoquen, el juez está obligado a ir más allá. Yo le llamaría, para la cultura mexicana que tenemos en el juicio de amparo, la suplencia de la queja, yo le llamaría la suplencia de la queja internacional, porque obliga a los jueces a estar preparados. ¿Cómo van a estar preparados? Pues tienen que conocer no solamente la Convención, la Constitución y las interpretaciones que son jurisprudencia que realiza la Corte Interamericana en cada caso. Bueno, en el nacimiento, en el 2006, se limita a los jueces. En el 2010, en el caso Cabrera Montiel versus México, lo que hace es decir, no solamente los jueces que pertenecen al Poder Judicial, todo aquel que desarrolle actividades jurisdiccionales de carácter material. Por ejemplo, nosotros sabemos que el poder Legislativo puede realizar un juicio de procedencia para quitarle la inmunidad a un servidor público que tenga protección. Puede haber también un juicio político por parte del Poder Legislativo en los tribunales agrarios, y los tribunales administrativos están dentro del Poder Ejecutivo en México, y entonces, inclusive en su momento, las juntas de conciliación y arbitraje, entonces se extiende a todos los operadores jurídicos. En el 2010 se extiende a todos los operadores jurídicos. Y resulta que en el 2011, que es el caso Hellman versus Uruguay, lo que se hace es decir, no solo los jueces, no solamente los operadores jurídicos, sino todos los servidores públicos, incluyendo al Poder Legislativo, incluyendo al Poder Ejecutivo, están obligados dentro de su competencia a realizar un control difuso de convencionalidad. Y nosotros podemos decir podemos decir que ese control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad en México lo tenemos nosotros en el artículo 1 constitucional, donde dice que todas las autoridades están obligadas en el ámbito de su competencia a promover, respetar, garantizar los derechos humanos. Sin embargo, el control difuso, y en un caso que no está ahí porque este crecimiento es interamericano, en un caso que a México impactó, que es el caso Radilla Pacheco, en el párrafo 339, México reconoce el control difuso de convencionalidad y dice que es una exigencia para todos los jueces mexicanos. Bueno, estos son los rostros de las víctimas. Este es el caso de Mirna Machán, es contra Guatemala, y es una persona que fue asesinada, y que algo que sucede mucho en los países es la falta de investigación y sancionar a los responsables, sobre todo cuando los perpetradores o violadores humanos son miembros del ejército mexicano. Aquí es donde Sergio García Ramírez, nuestro querido profesor, habla del control de convencionalidad. Luego, en otras sentencias, en el caso TV Uruguay, Ecuador,
y en el caso López Álvarez versus Honduras, también habla del control de convencionalidad, pero únicamente se refiere a lo que hace la Corte Interamericana. Aquí tenemos a Daniel David Tiba, que recibió daños, malos tratos, fue detenido, torturado, etcétera. Este caso es de carácter importante porque de una u otra forma refleja que la conducta que tenemos en los países de Latinoamérica, pues Latinoamérica son muy parecidos. Aquí también tenemos una detención ilegal. En este mismo caso, Sergio García Ramírez habla del control de convencionalidad y desde luego en casi todos los casos, por no decir todos los casos, hay violaciones al artículo 8 que establece el debido proceso y al artículo 25 que establece el amparo que deben tener todos los estados. Me estoy refiriendo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estas son como la historia del donde jurisprudencialmente se encuentran el desarrollo, crecimiento del control de convencionalidad. Aquí tenemos el caso paradigmático, el caso que dio origen al control difuso de convencionalidad. Fíjense, todos los casos versan sobre una responsabilidad internacional por falta de investigación. Aquí este señor fue ejecutado extrajudicialmente, ¿no? Él de una u otra manera se encontraba también en el momento de que sucedieron los hechos, se encontraba como disidente del gobierno dictatorial de Pinochet. Bueno, aquí tenemos uno contra Perú, donde fueron cesados algunos trabajadores, donde se violó el debido proceso, ¿no? Y aquí también se desarrolló algo del control de convencionalidad. Y es el caso para nosotros en México más importante. Pongo las fotografías porque a veces me dicen, bueno, la primera vez que conozco, he oído hablar mucho de Radilla Pacheco, pero no conocía quién es. Bueno, él era un profesor o componía corridos, ¿no? En su momento, en un movimiento guerrillero que hubo en México, que encabezó Lucio Cabañas, pues él era como adepto de ellos y pues fue desaparecido, como ahora los 43 que no se sabe exactamente dónde se encuentran. Bueno, pues tampoco se sabe todavía dónde quedaron los restos del señor Radilla Pacheco. Es el caso Cabrera García Montiel. Ellos fueron defensores del medio ambiente en Guerrero también, y fueron torturados y se les sembró de manera arbitraria por miembros del ejército mexicano armas y drogas para que fueran procesados penalmente. Y aquí hablamos de Kelman versus Uruguay, es desaparición forzada. Una niña fue sustraída, fue cambiada su identidad en Sudamérica bajo el contexto de la Operación Cóndor. Bueno, todas generalmente se hablan de desaparición forzada, de miembros del ejército mexicano, del ejército argentino, colombiano, uruguayo, ecuatoriano, y violación de derechos humanos. De manera sistemática, en lugar que protejan a la población, lo que hacen es violentarlos. Por eso hoy se discute mucho la llamada militarización del gobierno mexicano. Bueno, el control difuso de convencionalidad, pues es la obligación, como dije hace rato, que convierte a todos los jueces mexicanos y de los demás 19 países en jueces interamericanos. Ahí está la comisión, la corte, y ahí están todos los jueces latinoamericanos. Bueno, quise pues esquematizar para que sea como es visual, más que nada, el control difuso de convencionalidad. Y para que no se vayan con una idea concreta, repito, el control de convencionalidad significa protección de derechos humanos.
El control de convencionalidad significa que los abogados ahora tenemos más fuentes del derecho. Para que se den cuenta, y esto es muy importante, todos en México estudiamos el libro de Introducción al Estudio del Derecho del maestro Eduardo García Maínez. Cuando empezamos a estudiar, generalmente es un libro de cabecera para todos los estudiantes de Derecho. Nosotros, si abrimos ese libro, que todavía sigue siendo básico, vamos al capítulo que habla de las fuentes formales del derecho y resulta que no aparecen los tratados internacionales. ¿Y por qué no aparecen los tratados internacionales? Bueno, porque el libro se escribió a mediados del siglo XX, cuando pues no cualificaban los tratados internacionales de derechos humanos y entonces pues no eran una fuente formal de derecho. Hoy son una fuente formal del derecho. Además, entran en zona VIP porque entran en rango constitucional y a esto se le ha querido llamar, o se le llama bloque de constitucionalidad, que es la suma de los derechos constitucionales, de derechos humanos o derechos fundamentales y los derechos humanos de carácter convencional. Y entonces, ¿qué es el control infuso de convencionalidad? Pues es proteger derechos humanos. ¿Qué diferencia hay entre el derecho constitucional y el derecho convencional? Pues que los parámetros de protección son más elevados en el sistema interamericano que en los sistemas nacionales. ¿Quiénes están obligados a ejercer el control infuso de convencionalidad? Todos dentro del ámbito de su competencia. Es una obligación para las universidades establecer en sus currículas materias que tengan estos tópicos. Es una obligación porque el artículo 1 nos establece que la obligación es la promoción y difusión de los derechos humanos. ¿Y dónde estamos los operadores jurídicos? Preparándonos en las universidades. Por eso es que hay un choque entre lo que es viejo, que seguimos aprendiendo, y lo nuevo. Y entonces lo nuevo implica un cambio. Pero no quiere decir que lo nuevo sea mejor o sea malo. Simplemente es producto de la evolución cultural. Es difícil adaptarnos porque, como dije al principio, el derecho es un producto cultural, implica un cambio de cómo debemos operar. Por último, para que nos demos otra idea, nosotros en el derecho constitucional hablamos de supremacía constitucional, como si la Constitución fuera un libro religioso y no pudiéramos establecer un análisis o una crítica a los contenidos. Resulta que, vamos a poner un ejemplo que se llama argumento de autoridad. Cuando una chica, una mujercita, quiere salir el sábado con su novio o con sus amigas, le pide permiso a su mamá y su mamá le dice no, y le pregunta ¿por qué? Porque soy tu madre. Entonces ahí se acaba la discusión. Y entonces cuando nosotros vemos una norma que está en la Constitución y queremos cuestionarla, nos dicen no. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Y entonces creemos que todo lo que está en la Constitución está bien. Y resulta que, por ejemplo, el artículo 61 de la Ley de Amparo, la primera causa de improcedencia es contra reformas y adiciones a la Constitución. Y hoy hay 2 casos en la Corte Interamericana donde se está analizando el arraigo penal mexicano y la prisión preventiva oficiosa, en el cual quiero decirles que yo participo como amicus curiae, que se llama amigo de la Corte. Estoy seguro que en el mes de noviembre la Corte Interamericana va a condenar a México porque, a pesar de que estén en la Constitución, violan disposiciones convencionales. Y por último, no podemos invocar el derecho nacional para desconocer el derecho de los tratados. Muchas gracias, espero que hayan quedado muchas dudas y sobre todo porque con la duda uno empieza a aprender. Gracias a la doctora Sara, querida doctora Sara, gracias al doctor Carlos y gracias a la doctora Blanca, queridos amigos y colegas. Un fuerte abrazo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Muchas gracias, doctor, por su participación. Estamos muy contentos y bueno, esperamos que sea en otra ocasión, ¿verdad? Otra presentación de otro libro y que bueno, las personas que nos escuchen y nos ven aquí, y bueno, los que están en línea, tengan pues la oportunidad de seguir difundiendo, ¿verdad? Esta colección tan importante del Colegio de Abogados Procesalistas, porque como bien lo dijo usted, además de los libros tradicionales que ya conocemos de toda la vida en la carrera, es importante ver nuevos puntos de vista y, bueno, cosas que se están en ese momento, están de moda, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y bueno, pues son temas innovadores para los jóvenes y para todos los que estudian el derecho. Y en este momento, pues invito a los profesores que están conectados y al público para hacer una o dos preguntas al respecto de lo que usted explicó. Les damos la palabra. Tenemos un breve espacio. El doctor Arcundia quiere hacer una pregunta. Adelante, doctor. Doctor, muy buenos días nuevamente. Mire, y como estamos en un público, bueno, aquí el público que está presente es un público joven, díganos usted, si nos pudiera profundizar un poquito más, ¿cuáles son los principales retos y los principales obstáculos? Creo que ya lo avanzó usted un poquito, que enfrentamos, pues precisamente con este control de convencionalidad en su plena implantación, porque creo que la Constitución y en las leyes pues está bastante desarrollado, pero me parece que, bueno, por los casos que vimos son de desaparición de personas, etcétera, etcétera, bueno, son casos de derechos humanos de primera generación, pero pues creo que en el ámbito a lo mejor de los derechos humanos de segunda o de tercera generación, pues ahí hay unos retos bastante, que además son difíciles. Yo creo que hay unos retos y pues me parece que también ciertas resistencias, ¿verdad? Aunque bien dijo usted que lo nuevo, no por ser nuevo es mejor, sí, digo, los que ya peinamos canas ya sabemos que hay cierta resistencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades como siempre. Gracias, muy amable. Bueno, quiero decirles que el problema, desde mi punto de vista, o más bien el reto, es la cultura. La cultura porque implica una forma de operar diferente. Por ejemplo, las finalidades son diferentes. En el derecho constitucional, la finalidad es proteger a la Constitución. Se han creado instrumentos que conoce la Suprema Corte de Justicia en el caso mexicano, como son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y desde luego el juicio de amparo para los particulares. Pero la idea es hablar de una protección a la Constitución. Cuando nosotros vemos, escuchamos en la radio, hablamos de la defensa de la Constitución por parte del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿qué pasa cuando la Constitución es el enemigo? Vamos a llamarle así. Cuando yo empecé a hablar de control difuso de convencionalidad, estudiaba el doctorado de Derecho Público, eran compañeros míos, algunos magistrados del Poder Judicial de la Federación. Entonces, cuando yo exponía, estoy hablando de 2008, exponía el tema de control de convencionalidad, que ya había nacido en el 2006 en Chile, con el sistema interamericano. Pues cuando yo dije, por ejemplo, que la Convención Interamericana podía estar por encima en algunos casos de la Constitución mexicana, pues ya me querían linchar. Era un sacrilegio cuando yo dije que existía un órgano jurisdiccional que podía revisar las decisiones de la Corte Mexicana, pues cómo era posible que hubiera un organismo y le llaman supranacional. Y aquí es bien importante también la fuerza de las palabras. La fuerza de las palabras es muy importante porque nosotros nos comunicamos con palabras. Y ahora quiero decir algo
que a veces me ocasiona problemas, porque digo, el derecho no existe. Y entonces mis compañeros me dicen, ¿cómo es posible que el derecho no exista si toda la vida ve la biblioteca que tengo? ¿Cómo es posible? Eres un hereje. Bueno, el derecho no existe como algo físico, como algo, como un objeto. El derecho es un valor, es una forma de cómo debemos, por eso el mundo de cómo debemos de comportarnos. Por eso cuando yo estudiaba Derecho decía, bueno, ¿por qué pasan tantas cosas si la Constitución es muy clara en algunos casos? Y entonces había ahí un contrasentido de la realidad y la norma. Y el doctor Cipriano Gómez Lara, que en paz descanse, era mi maestro, hablaba de que los abogados necesitamos conocer 3 planos conceptuales. Uno es el paraíso de los conceptos. Y aquí podemos debatir y cuestionar qué es la libertad, qué es la igualdad, qué es la justicia, y no pasa nada. Pero luego esa igualdad, por ejemplo, esa paridad de géneros, vamos a ponernos en la norma. ¿Cómo la aterrizamos en la norma? Vamos a seguir con el ejemplo de la paridad. 50% mujeres, 50% hombres. Y luego aparecen otras personas que dicen, no, nosotros no somos hombres ni somos mujeres, pero queremos participar. ¿Cómo hacemos las cosas en la norma? ¿Cómo aterrizamos esas ideas, esos conceptos en la norma? Y entonces, decía el doctor Cipriano Gómez Lara, que transitamos del paraíso de los conceptos, los abogados, al purgatorio de las normas, para llegar finalmente al infierno de la realidad. Y entonces, en la realidad, pues hay cosas muy diferentes de lo que se dice y lo que se hace. Y ahorita, pues estamos en esta situación. La lucha está tanto en la academia, la lucha está tanto en los órganos jurisdiccionales como en las normas para cambiar la realidad. ¿Cuál es la bandera del derecho convencional? Pues el ser humano. Entonces, mientras que los derechos humanos plasmados en la Constitución tienen la regla y no principio de la supremacía constitucional, en el caso de los derechos humanos convencionales tienen el principio pro homine, es decir, ver al hombre. Y fíjese bien, el cambio es completamente radical, porque si alguno de nosotros nos pregunta qué es el derecho, estoy seguro que todos vamos a repetir por lo menos algo parecido a que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Y entonces ahí estamos. ¿Cuál es el objeto de estudio? Las normas. Entonces, ¿qué importa lo que pase fuera de las normas si nosotros lo que estudiamos son las normas jurídicas? Inclusive las distinguimos de las normas morales, religiosas, convencionalismos sociales, porque nuestro campo de estudio son las normas. Y ahora los derechos humanos nos llevan, oye, no solamente te fijes en el texto, sino fíjate en el contexto, es decir, en la realidad. Y si las normas impiden que en el contexto se llegue a tener una justicia, evita las normas. Las normas son un medio, no un fin. El fin es la protección del ser humano. Y entonces el cambio radical. Esto implica, pues, hacer una exposición más amplia. Qué bueno que tocó el tema el doctor Carlos Alcudia, porque la Corte Interamericana también ha empezado una nueva idea de enfocarse a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque ya está emitiendo sentencias sobre estos derechos abandonados a la suerte de la dogmática. Y entonces ya sea exigible el medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho al agua potable,
el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la identidad cultural. Entonces son otros derechos que tienen parámetros superiores a los derechos constitucionales. En última instancia, por ejemplo, si nosotros fuéramos dedicados una carrera que tuviéramos en sistemas computacionales y tuviéramos computadoras o chip de mejor calidad en un país X o en otra región, pues haríamos mal en no tenerlos porque tendríamos un desarrollo tecnológico menor. Y entonces lo que estamos haciendo a través del sistema interamericano, pues es traer disposiciones, principios, valores, parámetros a los estados nacionales. Tarda mucho. Por eso es importante hacer este tipo de actividades. Porque aparte no estamos hablando ya de algo que se hablaba antes. El campo de los derechos humanos era el campo de los sociólogos, de los antropólogos, de los filósofos, de aquellos que fumaban algo que los ponía muy felices. Era el campo de los hippies, amor y paz, ¿no? Pero ahora es el campo también de los abogados, porque los derechos humanos se han positivado. Entonces, si bien es cierto, llegamos tarde, pero ahora estamos nosotros. Ahora el estudio jurídico de los derechos humanos es importante, y es demasiado importante porque las resoluciones son jurisdiccionales y entonces son sentencias vinculatorias. Los derechos humanos hoy tienen la fuerza del derecho y tienen una forma de ver las respuestas a los problemas humanos diferentes a los parámetros anteriores. No sé si con eso quedó respondida a la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias pues, por su amplísima respuesta. Creo que hasta para nosotros que nos dedicamos a esto ha sido bastante ilustrativa. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos las gracias al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano por su participación. Estamos muy contentos nuevamente. Y bueno, pues vamos a poner un reconocimiento. Sí, José Luis, ¿puede darle privilegios a la doctora para compartir pantalla, por favor? Bueno, tenemos aquí un reconocimiento para el doctor que ya se lo enviaremos físicamente. Y dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, otorga el presente reconocimiento al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano por su participación en la presentación del libro Control de Convencionalidad de Efecto Expansivo de Protección de Derechos Humanos, presentado para los alumnos de la licenciatura en Derecho, perteneciente a la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, realizada el 27 de octubre del año 2022. Ciudad Valle, San Luis Potosí, 27 de octubre. Atentamente, siempre Autónoma por mi Patria Educaré. Licenciado Isaac Lara Suara, director, y doctora Sara Berenice Horta Flores, secretaria general. Pues muchas gracias también a los participantes que están conectados. Pues un aplauso enorme al doctor. Gracias, doctor, y nos seguimos conectando y bueno, pues esperemos que en un momento próximo haya otra presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en la UNAM la próxima, en 15 días.